Muchas personas nos enfrentamos a hábitos alimenticios poco saludables. ¿Te has dado cuenta que muchas veces no comemos por hambre, sino por diferentes emociones como el estrés, cansancio, tristeza o depresión? La relación que tiene la comida con nuestras emociones es muy importante para garantizar que un proceso de atención en salud o como pacientes cuando llegamos a recibirlo se dé de manera óptima. Para abordar este tema, hoy tengo una invitada muy especial con amplios conocimientos en el tema. Bienvenida, doctora Melfi Arengas, a este espacio de Humanos Humanizando. La doctora Melfi es nutricionista y dietista y el día de hoy vamos a abordar ese tema que nos tiene a todos como qué tengo que hacer para yo poder tener mis emociones reguladas y si la alimentación influye en esto. Bienvenida, doctora. Gracias, doctora Sheila, por la invitación a este espacio tan bonito y especial que tienes en tu canal de Humanos Humanizando. Para mí es un gusto poder estar acá y aportar de mis conocimientos como nutricionista, pues para impactar de manera positiva en la salud de las personas que nos están escuchando. Claro que sí. A la pregunta que nos veníamos haciendo de, a veces no comemos por hambre, o sea, a veces yo no tengo hambre, pero quiero comer algo. ¿Eso a qué se debe? Es algo muy común que nos pasa a todos y últimamente se ha enfatizado en un enfoque muy bonito que es la alimentación consciente y por qué terminamos muchas veces comiendo sin necesidad de tener hambre como tal. Ok, alimentación consciente. Miren qué interesante esta palabra de conciencia, porque es algo que nosotros en el canal venimos desarrollando en diferentes podcasts porque hace parte de un pilar fundamental de la humanización en salud. Debemos atender de manera plena, consciente, pero hoy vamos a aprender a comer consciente. Me gusta mucho ese tema y el espacio es todo tuyo para que nos cuentes qué es la alimentación consciente, cómo la podemos hacer de una manera, una guía muy rápida, porque nosotros acá en el canal siempre tratamos de brindarle a todas las personas que nos están viendo como esas herramientas, ¿sí? Que puedan tener allí como a la mano información que les va a servir como pacientes o como profesionales. El escenario es todo tuyo. Bien, entonces te mencionaba que la alimentación consciente, digamos que se ha venido enfatizando mucho últimamente y pues sería pues primero decir qué es alimentación consciente. Es un enfoque integral que implica prestar atención no solamente en lo que yo estoy comiendo, sino también en las emociones, pensamientos y sensaciones que yo tengo cuando me estoy enfrentando con la comida. Okay. Entonces, digamos que es un enfoque que va a que yo me sienta pleno con el proceso de alimentación y que no haya un momento donde diga, ¿será que esto que estoy comiendo es bueno o es malo? Porque hemos terminado clasificando si este alimento es bueno o es malo y allí termina una serie de culpas que como personas pues nos van a afectar negativamente. Yo quiero contar algo, te lo confieso aquí, se los confieso a todos. Yo he luchado muchos años de mi vida y es algo que lo logré. Afortunadamente logré dejar de tomar. Para mí de verdad es un logro, lo celebro cada vez que puedo, pero hay días en que me provoca. Me la tomo y me siento súper mal. Te soy muy honesta, o sea, siento como que estoy dañando todo el proceso de todos esos años que me costó dejarla, la estoy dañando en ese momento y a veces de pronto pues no me la tomo toda, la dejo allí como a medias. En este ejemplo que yo estoy colocando estaríamos hablando de que yo no estoy comiendo de manera consciente o como, o sea, es como para ir aclarando. Estoy poniendo ejemplos, pero no, y ese ejemplo me parece, vamos con la experta para ese que nos ejemplo aclare. me parece maravilloso porque precisamente este es el enfoque de la alimentación consciente, de que nosotros podamos nutrir no solamente el cuerpo, sino también la mente y el corazón. Y qué chévere que digas que te propusiste ese hábito de no tomar gaseosa. Y ahí es donde buscamos que el día que te tomes la gaseosa no te sientas No culpable. me sienta mal. Porque simplemente es un alimento que lo disfrutaste, que te aportó energía, porque viene siendo un alimento que lo podríamos hablar que es un poco menos saludable que otro, pero que lo que se busca es que en el momento en que lo hagas
si tú llevas una serie de hábitos saludables, ese hábito que se salía de la rutina diaria, pues no tiene por qué afectar tu emoción de algo tan positivo que tú venías haciendo. Entonces, lo que buscamos con la alimentación consciente es eso, de que no clasifiquemos los alimentos en que este me va a enfermar y que este me va a sanar, porque realmente no hay un alimento que vaya a sanar una enfermedad o un alimento como tal que te vaya a enfermar. Se trata de un equilibrio como tal en todo el proceso de alimentación. O sea que hablar de alimentación consciente, estamos hablando que influyen las cantidades de alimentos que yo voy a ingerir para no sentir ese nivel de culpabilidad, de esa manera lo entiendo, ¿sí? Exacto, la cantidad y la frecuencia, o sea, con qué frecuencia tú estás consumiendo ese hábito. Pero es que actualmente, y con toda la información que encontramos en redes sociales, muchas personas, digamos, que ya están terminando en una relación poco amorosa con los alimentos, como en este caso de sentirme culpable porque me tomé una gaseosa. Antes yo lo diría, es un premio porque vienes haciendo un proceso tan bonito de dejar una bebida azucarada, pero pues que simplemente se te antojó y la disfrutaste, porque la alimentación nos conecta. Porque el día que te tomaste la gaseosa quizás no te la tomaste sola, te la tomaste con otra persona, la disfrutaste, sonreíste, bebiste un momento de emociones con otra persona y no pasó nada. Un poquito más de calorías y hasta ahí fue. Ok, perfecto. Bueno, ese fue mi ejemplo, ¿no? Yo creo que en tu consulta diaria tienes muchos ejemplos. ¿De qué manera, doctora, tú incluyes esta información en tu consulta diaria con tus pacientes, teniendo en cuenta que te enfrentas a pacientes crónicos, a gestantes, que son un poco más, bueno, la palabra no sería difíciles, pero son un poquito más complejos de tratar cuando están entendiendo que tienen de pronto, por ejemplo, los pacientes crónicos, un paciente diabético que tiene una patología y que tiene que dejar de consumir ciertos alimentos para que no se siga desarrollando esta enfermedad? ¿Cómo lo manejas con él? Bueno, acá hay algo muy importante en cuanto a esa pregunta y es que la mayoría de los pacientes que llegan a una consulta nutricional, hablando de mi consulta, siempre van como con la pregunta ¿y qué es lo que no puedo comer? ¿Sí? ¿Qué es lo que no puedo comer? Y yo siempre trato de cambiar esa pregunta y ¿qué es lo que sí tenemos que hacer? Porque si hay un problema, pues tiene que haber una solución. No empecemos hablando del no como tal. Entonces, más allá de empezar a decirle al paciente qué es lo que no tienes que hacer, es como colocarlo en su realidad. Hay un problema y también hay una solución. Y de ahí sí ya empezamos pues a hablar de todos los hábitos alimentarios de consulta en consulta. Pero digamos que lo primero es como que el paciente reconozca que hay un problema que es multifactorial y que no está asociado 100% a la comida como tal. Exactamente, eso es importante. O sea, nosotros hoy estamos hablando de la alimentación consciente, pues obviamente vamos a hablar enfocado a los alimentos, pero debemos tener en cuenta que en la consulta diaria vamos a encontrarnos con personas, y aquí entra todo el proceso de humanización, con personas que traen una historia, con personas que vienen con una información que le desencadenó esa patología. Entonces yo tengo que atender a mi paciente de manera integral, y en estos casos puntuales como las que son las consultas del nutricionista y por ejemplo en psicología, es importante la escucha. ¿Por qué? Porque cuando garantizamos esta escucha, yo sé qué le pasó a mi paciente y yo me imagino que de pronto en la consulta tú dices, dependiendo de lo que estás escuchando, ya sé por qué se desencadenó este tipo de patología o esta condición que está presentando. Melfi, durante tu consulta has tenido, o no sé, ¿nos quieres compartir de pronto algún caso especial o puntual donde ese ejemplo que acabamos de colocar, que el paciente llega, el motivo de consulta, ¿qué no puedo comer? Porque de verdad, eso se traduce cuando a mí me dicen, voy para el nutricionista, de una, piensan me van a restringir alimentos, ¿sí? Sin saber realmente si es de pronto con ejercicio, puedo seguir comiendo todo, pero debo hacer ejercicios para garantizar esa mejora en mi condición clínica. ¿Has tenido algún caso así que te haya llamado la atención, que hayas logrado un avance significativo enfocado en la alimentación consciente, o sea, explicándole todo este proceso? Sí, y claro que sí, muchos. Pero tengo
alguien muy presente, y es que el año pasado yo hice un diplomado en psiconutrición. Y allí pues fue donde me empecé a meter más pues todo el tema de conocimiento de alimentación y pues darle dieta al paciente, pero fue más en entender al paciente. Y estaba como en ese curso de la psiconutrición, haciendo el diplomado, y me llegó la paciente y yo con ella voy a empezar a aplicar todo este conocimiento que estoy aprendiendo. Y esa paciente me llamaba la atención porque ella me llegó llorando a la consulta, o sea, estaba desesperada. Y yo la vi y recordaba lo que estaba aprendiendo sobre alimentación consciente. Y yo dije, no es el momento de decirle a esta paciente, porque venía triste, porque desde otro profesional de la salud le ha dicho palabras como: por estar comiendo, por estar tragando, te ganaste esta enfermedad, porque así me lo dijo la paciente. Y ella venía con un montón de sentimientos de culpa, y entonces fue donde empecé a decirle y abarcar la paciente, de decirle: hay una solución, como te decía ahorita, lo podemos buscar. Y empecé, ese día no le hablé de nada de comida, no hablamos de nutrición, sino de decirle que la diabetes era multifactorial, que no solamente se debía a la comida, y pues que iban a haber muchas cosas en el camino que nos iban a favorecer para que ella pudiera, pues, su intención era no ser diabética, pero pues los laboratorios estaban full altos. Entonces fue como entender a la paciente, verla como un ser humano que necesitaba en ese momento, no que yo le dijera que no debe comer, sino más que habían alimentos que podían también sanar su corazón y también su cuerpo físico como tal. Ese día la paciente, aparte de que venía súper triste, venía como indispuesta a la consulta, porque pues pensaba que yo le iba a dar era una hojita, toma y vete, esto es lo que tienes que hacer en la casa. Y le di una consulta cercana, y ahí fue donde ya empezamos a trabajar todos los componentes de alimentación, donde ella ya tenía conciencia de que había unas cosas que no estaban tan buenas dentro de todo su parámetro de alimentación, pero que si lo lográbamos equilibrar, colocar todos los grupos de alimentos de manera equilibrada, que las cosas que a ella le gustaban las iba a seguir comiendo, pero ya no en la misma frecuencia. Cuando la paciente entendió todo el panorama, le encantó la consulta nutricional. Ya quería asistir a la consulta nutricional y entendió que casi el 80% de la evolución de su enfermedad se iba a deber a sus hábitos alimentarios. Era un acto de conciencia, de que ella tenía que ser consciente de por qué iba a hacer esos cambios en su estilo de vida. Y era pues que no quería ser diabética, ya lo era, pero pues para un paciente asumir que ya fue diagnosticada una enfermedad, a veces le es difícil, y ahí es donde viene el tacto en el que nosotros como profesionales de salud nos tenemos que dirigir a cada paciente. No causarle una angustia más, porque como tú lo decías, los pacientes vienen con una historia, con un pasado y con múltiples emociones en su casa, como para uno causarles un problemita más en la consulta. En este ejemplo que Melfi nos cuenta, resalto mucho, y permíteme felicitarte en este espacio, que tú digas: la escuché. Eso, y aquí en Humanos Humanizando hemos hablado muchas veces de la escucha consciente, la escucha activa, que nos toca estar de manera plena en ese momento, y lograste, y estoy casi segura que lograste adherencia de esa paciente a tu tratamiento. Diferente que si de pronto ese paciente llegaba, no iba a ser escuchado, pues seguramente no iba a volver. Con toda la historia que me estás contando, no iba a volver. Muy bonito ejemplo, de verdad que saludamos a esa paciente, pues ella, si nos está escuchando, quizás sepa que nos referimos a ella. La felicitamos por su adherencia y sobre todo por tener esa confianza en el personal de salud para contar su historia. Y algo importante, digamos, dentro del manejo integral que se dio con ella, es aprender a ver los alimentos desde todos los puntos de vista. Donde empezamos a utilizar todos los sentidos, no solo el gusto, sino la visión, las manos, el olfato, los oídos, para elegir esos alimentos, tener más conciencia y pues de hacerlo de manera más relajada y no como una imposición. Entonces, cuando utilizamos todos los sentidos, va a ser más fácil todo el proceso de cambio. Qué interesante. ¿Nos puedes poner un ejemplo? Sí. Y yo aquí hago la tarea enseguida. Yo no sé. ¿Cómo elijo un alimento con mis 5 sentidos? Con mis 5 sentidos. Digamos que desde la elección, pues ya cuando tú te fuiste a un supermercado empiezas a mirar colores,
texturas, y muchas veces nosotros comemos inconscientemente, digamos un tecito. Si acá tuviéramos un tecito, usualmente te lo sirvieron y te lo tomaste. Y a veces ni siquiera palpamos el sabor como tal, pero si yo noto desde que yo coloco el sobrecito en el agua y miro cómo el agua se va colocando amarillita y voy pensando en ese color, vea, wow, cómo cambió, voy utilizando ya todos mis sentidos, agarro el pocillito, está calientico y digo, siento esa sensación chévere, y ya luego viene el tema de que me lo acerco para probarlo, miro su olor. Entonces mi cerebro, digamos que va como combinando una serie de emociones y pensamientos, y ya me voy directamente a probarlo donde utilizo el gusto y empiezo como a saborear, a saborear. Cuando nosotros utilizamos los 5 sentidos en el proceso de alimentación, nos saciamos más rápido, que ese es un tema que ahorita es muy complicado, porque todo el mundo llega y te dice, tengo ansiedad por comer tal, pero cuando nosotros utilizamos los 5 sentidos, esa saciedad se da más rápido, porque no solamente estás comiendo, llegó, me sirvieron y comí. Cuando tú empiezas a utilizar los 5 sentidos, el cerebro asume más ese proceso de alimentación y te va a hacer un proceso bastante agradable todo el proceso de alimentación. Súper. No sé si alguna vez lo han hecho, pero con algo tan sencillo como un tecito, empezar a utilizar todos los sentidos. Y ahora que colocabas el ejemplo, yo estaba pensando, y lo que pasa es que el afán, o sea, vivimos a 10.000 por hora y en ese afán, créeme que me dan el té, pero yo estoy en el computador y no sé qué comí. O sea, la verdad, me preguntan de qué era el té y yo, frutos rojos, creo, porque lo vi rojito, pero sí, mire que acá ya llevamos varias información de verdad demasiado interesante, porque estamos vinculando estos 5 sentidos que también hacen parte de todo el proceso de humanización. Recuerden que todo lo vamos alineando para nosotros poder garantizar esa humanización en nuestro día a día, ¿no? Porque aquí en el canal le hablamos a los pacientes y le hablamos a los profesionales, ¿sí? Pues, entendiendo que este proceso de humanización se da en doble vía. Ahora, ya como llegando, bueno, ya sabemos que es la alimentación consciente y vamos a incluir... Antes de que pases a tu segunda, antes de que pases al siguiente, para finalizar esa partecita que tú decías, el afán. Yo siempre le he dicho a mis pacientes y a mis colegas, y por allí lo hablábamos últimamente, del acto de comer comiendo. Y uno diría, ¿cómo así de que comer comiendo? Y es que sí o sí, en medio del afán, tenemos que sacar el tiempo para el proceso de alimentación. No es posible que yo trabaje 12 horas, 8 horas, que lleve 40, 50, 60 años trabajando y que como ser humano no me merezca el espacio para algo tan fundamental como lo es la alimentación. Porque si saco tiempo para trabajar, para estar en el computador, para estudiar, ¿por qué no sacar tiempo para algo tan importante como lo es la alimentación? Total. Que está aportando la energía que yo necesito para poder surgir. Y eso es un tema importantísimo para que tú como profesional de la salud y como paciente te des ese regalo. Y es que trabajas tanto que mereces tener un espacio para un desayuno, un almuerzo, una cena o los tiempos de comida que ya hayas cuadrado. Wow, eso me acaba de llegar a mí. O sea, de verdad se los confieso, porque yo almuerzo frente al computador. Y según yo... ¿Y vas haciendo otra actividad? Me alcanza el tiempo porque voy viendo qué me están escribiendo o qué están solicitando y voy comiendo. Según me creo, pues, la que hago muchas cosas al tiempo. Pero a partir de hoy quiero que sepan, y estamos empezando el año y estamos en 2026, un año de propósitos, así que ahí va mi primer propósito. Me voy a dar el regalo de tomarme el tiempo de desayunar, de almorzar, de cenar, o bueno, lo que tengo estipulado en mi dieta diaria, pero lo voy a disfrutar como un regalo, y así los invito a todos ustedes. Miren que hoy estamos empezando el año, ya pasó Navidad, ya comimos buñuelos, ya comimos tamales, ya ahorita vamos a enfocarnos en garantizar que nuestros hábitos alimenticios los hagamos de manera consciente. Yo me quedo con esa palabra, de verdad que me ha encantado. Melfi, yo tengo una pregunta. Si yo como odontóloga tengo una agenda, pues en mi día tengo 20 pacientes,
no alcancé a desayunar por X o Y situación, me atrasé en la consulta, no alcanzo a almorzar y continúo. ¿Tú consideras que la falta de alimentos en este caso puede influir en el trato que yo le voy a brindar a mis pacientes? Claro que sí, va a influir de manera negativa. Yo siempre he manejado una frase y es que los carros funcionan con gasolina y nosotros con comida. Y nosotros no podemos pretender que no vamos a funcionar al 100% desde la parte emocional sin los alimentos que son los que nos están proporcionando energía. Hay miles de estudios donde dicen que saltarse un tiempo de comida o no cubrir los requerimientos de energía que tú necesitas nos van a causar más ansiedad, migraña, dolor de cabeza, mal humor. Y obviamente si mi alimentación está causando que esas emociones estén presentes, pues mi atención sí se va a ver un poquito no tan humanizada hacia el paciente, porque probablemente el paciente me hace una pregunta y a mí me puede parecer esa pregunta, ay, qué pregunta tan boba. La puedo pensar si tengo hambre, si estoy enojada, pero si lo miro, es alguien que quiere saber, pues le voy a responder quizás mejor, pero el no comer a tiempo sí puede causar que mi atención no sea, digamos, de manera tan agradable y amena, porque pues suceden para todas las cosas en la vida. Si yo tengo dolor de cabeza, pues lo último que quiero es hablar con una persona. Exactamente. Aquí es importante resaltar algo y es que dentro de todo este proceso de alimentación que estamos hablando, alimentación consciente, desde el punto de vista de los profesionales, todo esto es autocuidado, ¿sí? Entonces, a veces queremos hacer más, nos extendemos, trabajamos, comemos frente al computador, como el ejemplo que les dije ahorita, pero aquí entra la parte del autocuidado. ¿Qué tanto me priorizo yo? ¿Qué tanto me quiero para yo organizar mi tiempo, mi espacio obviamente, para poder tener ¿cómo lo diríamos? Como ese espacio, o sí, pues, ese espacio, esa disponibilidad para almorzar, para desayunar o para cenar o hacer ejercicio. Eso es lo que lo veo de esa manera, ¿sí? Exacto. Desde el punto de vista de los profesionales, nos enfocamos a autocuidado, pero los pacientes, ¿qué pasa con esos pacientes que llegan irritados bastante a la consulta? Que si de pronto tenemos una novedad en sistema, ellos no lo entienden y cuando entran a tu consulta te dicen, es que estoy desde las 2 de la tarde y no he almorzado. ¿Tú cómo manejas eso? O sea, ¿qué información les das? ¿Les explicas enseguida lo de la alimentación consciente o qué se hace ahí en ese caso? Pues es que igual es empezar a como escuchar primero al paciente como lo hemos hablado y entender, no decirle en ese momento usted está de mal genio porque viene sin comer, pero si ya él me lo dijo y yo sé como profesional que el que no haya comido pues también está haciendo que él esté un poquito quizás grosero, irritante, pero si yo sí estoy bien alimentado, le proporcioné a mi cuerpo la energía que necesitaba, pues no me voy a igualar al paciente. Antes voy a tratar de decirle, vamos a sacar la consulta un poquito más rápido, le aconsejo que haya una cafetería y que puede comer para que le dé un poquito más de energía, pues para abarcar también al paciente con amor desde la parte de la alimentación. Y aquí es importante para todos los que nos están escuchando, igual todos en la vida algún día somos pacientes, todos. Sí. Nos ha tocado ser usuarios del sistema y es esa recomendación a entender, a tener la empatía también con los profesionales de salud que por diferentes circunstancias pueden estar atravesando y que no hayan podido, en este caso puntual, ingerir sus alimentos y están desencadenando un factor como, no sé, el ejemplo que colocábamos, una migraña, esa fatiga que de verdad no permite que uno esté con sus 5 sentidos al 100%. Ya hablando pues, de todo este tema y para ir haciendo como el cierre, me gustaría que nos dejaras unas recomendaciones en autocuidado, obviamente desde el enfoque profesional y personal, porque esto sirve para cualquier área. En cualquier área en la que nos estemos desempeñando, priorizar nuestra alimentación, que comamos sin culpa, pero pues todas esas recomendaciones quiero que seas tú quien las digas a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Bueno, te dejo recomendaciones para que como profesional de la salud y paciente puedas iniciar a practicar la alimentación consciente.
La primera recomendación es escuchar las señales de apetito y saciedad de tu organismo. Después hablaremos de los diferentes tipos de hambre que hay, hambre emocional, olfativa, hambre del corazón, pero si empiezas a escuchar cuándo tienes hambre y no, te va a ser más fácil practicar la alimentación consciente. 2, piensa en lo que estás comiendo y para eso utiliza los 5 sentidos como lo estuvimos mencionando. Esto te va a ayudar a que te puedas saciar con mayor facilidad y que puedas disfrutar al máximo la alimentación con las personas con las que estás compartiendo. Recomendación 3, come tranquilo y despacio. No hay afanes y como les decía, se merecen tener un espacio para sus tiempos de comida que van a impactar positivamente en sus emociones y pensamientos. Recomendación número 4, no coman frente a dispositivos electrónicos, que es un hábito muy típico, televisor, computador, celular. Saquen el espacio para que tengan ese espacio de comer comiendo. Quinta recomendación, deja de comer cuando ya te sientas satisfecho. Una vez tú sientas la sensación de saciedad, por muy rico que esté el alimento, pues ya no hay necesidad de que lo comas más. Si tú eres de las personas que miras que en el plato hay mucha comida y te la terminas comiendo para que no sobre, entonces empieza a servir porciones más pequeñas porque ya sabes que sientes la sensación de saciedad más temprano. Recomendación número 6, empieza a planificar la alimentación. No te levantes el día a día a decir, ¿y hoy qué voy a comer? Si tú empiezas a planificar la alimentación, te va a ser más fácil y vas a tener más conciencia de lo que estás consumiendo en el día a día. Elige el lugar y un tiempo y un espacio agradable para tus tiempos de comida. Y recomendación número 8, disfruta al máximo cada bocado que te estás comiendo de los alimentos. Recuerda que la comida no es la culpable de. La comida es esa sustancia que te aporta la energía que tú necesitas para poder desarrollar todas las actividades y para disfrutar con las personas que amas en el día a día. Gracias por acompañarnos en este espacio con la doctora Melfi, donde aprendimos sobre alimentación consciente. Yo me llevo una frase que mencionaste y es comer comiendo. De verdad que me quedo con ella y recordemos que cuando estamos comiendo de manera consciente, también estamos involucrando nuestra historia y nuestras emociones. Los invito a que sigan a la doctora Melfi en sus redes sociales. Doctora, compártenos por favor tus redes sociales. En todas mis redes sociales, tanto Instagram como Facebook y TikTok, me pueden encontrar como Melfi Arengas Nutricionista. Tiene unos tips súper chéveres. Ya yo lo he visto y de verdad me encanta porque ahí voy aprendiendo, voy tomando nota y estoy haciendo juiciosa la tarea. Muchísimas gracias por estar conectados en este primer episodio del 2026. Empezamos con un tema súper importante, alimentación consciente, porque de aquí en adelante todos sus propósitos de este nuevo año deben ir enfocados a priorizarse, autocuidarse y a garantizar una atención humanizada en todos los aspectos de su vida. Chao, chao.